Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Una noche más para tener nuestro encuentro con el Señor, con nuestro Padre bueno, que siempre nos espera con los brazos abiertos para darnos su abrazo de amor. En esta noche, recordando cómo van las circunstancias relacionadas con el COVID en relación a España, que siempre comentamos algo. En primer lugar, decir que este fin de semana los datos han sido muy positivos, está bajando tanto la incidencia acumulada como el número de contagiados a nivel nacional, como el número de fallecidos, y parece que se comienza a ver la luz al final del túnel, pero seguimos orando durante todos estos días de una manera especial por todas las personas que en estos momentos están sufriendo precisamente el COVID de una manera directa en sus propias vidas. Queremos seguir orando y redoblando nuestras oraciones, hermanos y hermanas, por especialmente nuestro hermano José Martín, que se encuentra en el Hospital Militar en Sevilla, está en la UCI con el COVID, con una neumonía muy fuerte, y queremos seguir orando por él. Oraremos ahora al comenzar la reunión y lo haremos también al final. Hermanos, cuidémonos mucho en este tiempo, tengamos paciencia en esta carrera que estamos corriendo. Nos queremos acordar también en esta noche de una manera especial por nuestros hermanos cristianos perseguidos en tantos lugares del mundo. El domingo nuestro hermano Pepe, esposo de Nancy Gil, nos compartía acerca de esta realidad de los hermanos perseguidos en el mundo, y son millones y hasta en 50 países, donde en este momento no estamos hablando de hace años en algún lugar de la historia, sino en este preciso instante están siendo perseguidos. No nos olvidemos pues de orar también por los hermanos perseguidos. Así que sin más dilación comenzamos nuestro oficio poniéndolo en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, en esta noche te exaltamos, te glorificamos, rendimos nuestra alabanza a ti, entramos por tus atrios con acción de gracia, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, agradecidos por tus bendiciones, por los tiempos buenos, por los tiempos malos, por los tiempos de abundancia, por los tiempos de escasez, por los tiempos de paz, por los tiempos de aflicción. En esta noche, Señor, queremos agradecerte por todo y sobre todo porque nos tienes en este momento haciendo este oficio vespertino. Te pedimos de una manera especial por todos los enfermos de COVID que hay en este momento en todo el mundo, y de una manera particular, con todo el cariño del mundo, te pedimos, Padre, por nuestro hermano José Martín, que en este momento tú estés ahí con él, abrazándolo, cuidándolo, y oramos que se haga siempre tu voluntad, Señor, sobre su vida. Cuídalo tú, Señor, tenlo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y empezamos nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el párrafo número 1 de nuestra liturgia, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo:
Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, este es un momento muy importante de todas las noches, es el momento en que reconocemos con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor. Es un momento de venir con un espíritu humilde, de venir con un corazón contrito, con la seguridad, la confianza de que Él siempre oye nuestras oraciones. Parte del fortalecimiento del hombre interior por el que estamos pidiendo también tiene que ver con la limpieza de nuestra alma, la limpieza del pecado. Oramos todos juntos diciendo: Señor Dios, Padre eterno y todopoderoso, reconocemos y confesamos delante de tu santa majestad que somos pobres pecadores, concebidos y nacidos en pecado, inclinados al mal e incapaces por nosotros mismos de practicar el bien. Diariamente y de mil maneras quebrantamos tus santos mandamientos, de tal modo que atraemos sobre nosotros por tu justa sentencia la condenación y la muerte, mas sentimos un vivo dolor de haberte ofendido, nos arrepentimos y humildemente recurrimos a tu gracia, suplicándote que nos socorras en nuestra miseria. Ten piedad de nosotros, oh Dios, Padre de las misericordias, y perdónanos todos nuestros pecados, por amor a tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nuestra lauda de Pascua dice: cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor obró maravillas. Aleluya. Grande es el Señor nuestro y grande su poder. Aleluya, aleluya. Él ha hecho notoria su salvación, en presencia de las gentes ha revelado su justicia. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer ahora un salmo. Me vais a permitir que hoy voy a leer uno de mis salmos preferidos, el salmo número 84. Salmo 84. Me vais a permitir que lo pueda leer en esta versión que estoy leyendo, utilizando en estos días, que se llama la Biblia de nuestro pueblo, traducida antiguamente llamada la Biblia del Peregrino, traducida por Luis Alonso Schockel, que fue un biblista de los mejores que ha tenido España. Dice así este salmo: qué delicia es tu morada, Señor Todopoderoso. Mi aliento se consume anhelando los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne exultan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que habitan en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que saca de ti fuerzas cuando proyecta su peregrinación. Atravesando Balmoera lo transforman en manantial, y la lluvia lo cubre de albercas. Caminan de baluarte en baluarte, y el Dios de dioses se les muestra en Sión. Señor Dios Todopoderoso, escucha mi súplica, atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido, pues vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. O pisar el umbral de la casa de Dios que morar en la tienda del malvado. Porque el Señor es sol y es escudo. Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor Todopoderoso, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, la verdad es que los temas que estamos tocando acerca del crecimiento en la oración, fijaros que hoy es el
estudio número 23 estudios acerca del crecimiento en la oración y vamos aproximadamente por la mitad todavía. Ayer se me olvidó, me había propuesto celebrar y no tenía, os confieso, que no tenía mi corazón para celebraciones y se me olvidó, pero quiero por lo menos mencionarlo para darle la gloria a Dios. Ayer, hermanos y hermanas, hicimos nuestro 300 estudio bíblico. 300 días en los que hemos compartido la palabra del Señor y hemos realizado un estudio diferente. La verdad es que cuando yo miro los números, sinceramente yo mismo me quedo sorprendido y me pregunto ¿y de dónde ha salido todo esto? Pero es el fruto de la perseverancia, noche tras noche, de estar compartiendo la mayoría de los días de la semana, exceptuando los sábados, que es el día que tengo de descanso. Aunque este sábado, por las circunstancias especiales que todos sabemos, pues también decidí hacer el estudio para seguir orando y promover la oración por nuestro hermano José Martín. Para mayor gloria de Dios, lo celebro de esta manera, dándole la alabanza, la gratitud, la gloria a Dios de que hasta aquí nos ha tenido y vamos ya por el estudio. Hoy sería ya el 301. Mientras el Señor quiera, mientras el Señor dé inspiración y mientras el Señor dé fuerza, pues estaremos aquí compartiendo la enseñanza de la palabra del Señor. Dicho esto, el tema que compartimos hoy se titula Cómo orar, leer la palabra. Cómo orar, leer. Vamos a quedarnos con esa idea. Orar, leer. Hemos hablado del fortalecimiento del alma y hemos dejado unos escritos, una guía, para que tú en tu casa lo puedas poner en práctica. Hermanos, os animo a practicar la oración. Os animo a que lo practiquéis. No quedaros con que he escuchado un estudio bíblico que me ha gustado o no me ha gustado, hoy ha estado más bonito, hoy no me ha gustado tanto. No quedéis con eso, ponerlo en práctica, porque la diferencia está en practicar. Hemos hablado de fortalecer el alma y los dos últimos estudios han hablado de la comunión con el Espíritu Santo. Tener comunión con el Espíritu Santo. Quedaros con la idea de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El primero que quiere tener esa comunión con nosotros es el mismo Espíritu Santo. Ojalá que podamos imaginarnos de alguna manera esa comunión de amor que existe dentro de la Trinidad. Os decíamos al principio de los estudios sobre la oración que para poder entender bien la oración teníamos que entender la comunidad de amor de la Trinidad. Cómo el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama a los dos y forman ahí una unidad entre ellos basada en el amor. El amor lo llena todo. Por eso dice el apóstol, Dios es amor. A veces estas cosas, como las enseñamos en nuestras escuelas dominicales y en las catequesis a los niños, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, y inventamos una canción para aprenderlo de memoria, nos pensamos que son cosas como para niños, pero hermanos, no os podéis imaginar la profundidad tan maravillosa que tiene sencillamente entender que Dios es amor. Que Dios es amor. Imaginaros a Dios abriendo y dejando salir ese amor hacia afuera. Ese es el amor que nos tiene a nosotros. Ahí dice Juan también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, para nosotros aquí, la bendición en la tierra, pero acordaros que estamos hablando de los dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, ¿quiénes están? En el mundo espiritual está Dios Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el mundo espiritual está también apuntar los ángeles, entre ellos principales los arcángeles. Tenemos algunos nombres de ellos, como por ejemplo Miguel y también Gabriel. A través de los apócrifos sabremos también el nombre de Rafael. Y bueno, los arcángeles. Y el innombrable, el enemigo de nuestras almas,
Luzbel, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, que de él no queremos saber nada. En el mundo espiritual están los serafines, están los terafines, diferentes tipos de ángeles. Pero también están los santos. También están aquellos que ya están en una comunidad de amor eterna, por la eternidad. Y nos acordamos de María, la madre de Jesús, de su esposo, San José. Nos acordamos de los apóstoles, los 12 apóstoles, porque luego eligieron a otro, a Matías. Cuando digo los 12 no estoy incluyendo a Judas. Judas se ahorcó, no sabemos por dónde anda Judas. Los 12 apóstoles, pero también los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Noé, Jacob, Isaac, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y así vamos viendo que en el mundo espiritual están vivos todas esas personas. Y los santos de Dios, y las santas de Dios. Así que el mundo espiritual es el lugar más maravilloso de la realidad. El mundo espiritual es el lugar del que nos habla Apocalipsis, donde dice, allí se enjugará toda lágrima, allí no habrá enfermedad, y nosotros estaremos con nuestros cuerpos completamente transformados. Imaginaros los que tenéis algún tipo de enfermedad crónica, que tenéis que tomar una medicación, que tenéis algunos dolores, etcétera, etcétera. Allí no habrá dolor, allí no habrá sufrimiento, allí no habrá lágrimas. Así que ese mundo espiritual, hermanos y hermanas, no se nos olvide, porque a veces vivimos la vida tan aquí que nos olvidamos de que nuestro destino no está aquí. La Biblia dice que nosotros somos, ¿qué dice? Peregrinos en esta tierra. Aquí estamos de paso. Algún día estaremos ya con el Señor. Pablo tenía tantas ganas de estar con el Señor que decía, si por mí fuera estaría con el Señor. Ahora, si todavía tengo algo que hacer aquí, pues seguiré para mayor gloria de Dios. Bueno, nuestro tema hoy va a ser en la línea de, como estamos haciendo estos días anteriores, cosas prácticas. Este en concreto de orar, leer la palabra, si os soy sincero, lo vamos a hacer en dos estudios. Lo vamos a hacer en 2 estudios. Aquí me están diciendo que no se me oye muy bien, que levante un poquito más la voz. Bueno, puede ser que voy a acercarme un poquito más, a ver si así se me oye mejor. Lo vamos a hacer en 2 estudios. Uno va a ser, la introducción teórica, y mañana vamos a mandar igualmente, vamos a mandar un escrito para que podamos poner en práctica algunos detalles que hoy vamos a ver de forma teórica. Os quiero decir que este orar, leer la palabra de Dios, se llama en latín la lectio divina. Y es algo que se practica por los cristianos desde hace siglos. No vamos a decir nada nuevo, pero aquí lo vamos a tratar de aclarar de una manera más sencilla todavía para ver si podemos llevarlo a la práctica. Decía un predicador antiguo, creo que del siglo XIX, E.M. Mundt, decía, la palabra de Dios es el alimento por el cual se nutre la oración. La palabra de Dios es el alimento por el cual se nutre la oración. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en una ocasión reprende a los fariseos que pensaban que ellos estaban experimentando la vida de Dios simplemente porque sabían las Escrituras. Y entonces en Juan 5 se nos habla de esta historia, Juan 5, 39, 40, y dice Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Era como una contradicción. ¿Cómo que decir que en la vida tenemos vida eterna en las Escrituras, en ese escudriñar las Escrituras, y luego no queréis venir a mí, no queréis hablar conmigo? Lo que le estaba diciendo en esencia es, ustedes estudian, ustedes escudriñan las Escrituras, pero no están dispuestos a venir a mí en una relación continua y profunda para poder experimentar la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermano?
Los que me conocéis, y ahora después voy a contar mi testimonio en ese área, sabéis que yo soy un apasionado del estudio y de la lectura. Pero tengo que deciros, no es suficiente con solo estudiar la palabra. Por eso hay gente que estudia y que lee, pero sus vidas no se cambian, sus vidas no son transformadas, porque debemos hablar con Dios y recibir de Él mientras hacemos esa lectura. Es decir, el estudio de la Biblia tiene un propósito de crear un diálogo activo con Dios en nuestros corazones. Para eso leemos la Biblia. Si la idea de leer la Biblia es solamente para obtener datos e información, eso no nos cambia. Nos sorprendería saber que ha habido teólogos que en la práctica eran ateos o agnósticos, o incluso ellos mismos los declaraban. Os pongo un ejemplo y lo digo con cariño porque es una persona que a mí realmente me encanta cómo enseña y cómo habla. Este hombre se llama, a ver si me acuerdo bien, Antonio Piñero. Este hombre es, para que os tengáis una idea, es catedrático de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los grandes expertos en el Nuevo Testamento en griego. Sabe alemán, inglés, español, italiano, francés, griego, hebreo, arameo, copto, acádico y no sé qué otra cosa más. No sé si he dicho hebreo, arameo, lo he dicho todo. Bueno, un experto. Es uno de los grandes expertos en la historicidad de Jesús, es decir, el Jesús histórico. Un hombre que cuando le preguntan, ¿de verdad existió Jesús? Porque hay en medios eruditos y estudiosos, historiadores, etcétera, algunos creen que en realidad es un personaje mítico, es decir, que Jesús en realidad no llegó ni a existir. Y este hombre defiende a capa y espada la historicidad de Jesús. Él dice, Jesús existió. Y lo dice demostrándolo con textos, etcétera. Bueno, pues este hombre que ha dado su vida a estudiar el Nuevo Testamento, resulta que el hombre es agnóstico, ateo, no cree. Él cree en el personaje, ese Jesús histórico, pero no cree en Jesús de la fe, o en el Cristo de la fe, mejor dicho. Así que a veces no es solamente leer y estudiar, tenemos que tener una relación con el Señor. Estamos relacionando ahora la lectura bíblica con la oración. Así que no solamente tenemos que leer, tenemos que también participar en conversaciones con Dios mientras leemos su palabra. Repito, yo soy una persona que me considero estudiosa, leo todos los días, creo que bastante, no voy a dar demasiados datos, no quiero no voy a dar pistas, pero os digo que muchas noches me acuesto con dolor de ojos de tanto leer y de estudiar. Pero no basta con obtener información y datos. Tenemos, hermanos y hermanas, que tener un diálogo activo o una conversación continua con Jesús. Y la Escritura, la Biblia, ojalá que después de estos estudios la queramos más, la amemos más, la leamos más, es la que nos da el material de conversación para nuestra vida de oración. Porque hablar con Dios mientras leemos la palabra va a hacer, y esto es lo interesante y lo bonito, lo maravilloso, que la oración sea más fácil y más agradable. Le hablamos a Dios de las verdades de la palabra de Dios mientras leemos. Ya sabéis algunos que yo acogí al Señor en mi corazón, a Jesús, con la edad de 15 años, han pasado unos pocos años de aquello, y puedo contar el testimonio en estos 40 años. Puedo recordar dos episodios. Bueno, voy a recordar dos un poquito más de manera concreta y uno lo voy a decir de pasada. El primero es que yo con la edad de 15 años tengo la experiencia maravillosa, inigualable, inolvidable, la mejor decisión que he podido tomar en mi vida de abrir mi corazón y acoger en mi corazón a Jesucristo, confesándolo como el Señor y el Salvador de mi vida, y a partir de ahí todo cambia. Y entonces yo, en busca de espiritualidad, de cercanía con el Señor, pienso en aquella época que lo mejor que puedo hacer es marcharme a un seminario católico de una orden religiosa, la orden de los trinitarios, la orden de la Santísima Trinidad,
una de las primeras órdenes creadas en la historia de la Iglesia, allá por el siglo, estaríamos hablando del siglo XI, de las primeras órdenes, antes que los franciscanos y antes que los dominicos. Y yo me voy al seminario, y en el seminario yo me iba con una Biblia de estudio, la Biblia de Jerusalén. En el seminario, un edificio del siglo XV muy antiguo, con una gran iglesia, un gran templo, teníamos aparte los seminaristas nuestra propia capilla, donde nos sentábamos los aproximadamente 150 seminaristas que estábamos en el seminario. La verdad es que habíamos bastantes seminaristas, éramos muchos. En esa capilla, pues imaginaros, la capilla del seminario era para unas 200 personas, pero la iglesia, la catedral, o sea, perdón, el edificio grande, pues podrían sentarse perfectamente unas 2.000, 2.500 personas. Yo me hago el sacristán de la capilla de los seminaristas, el encargado de que hubiera vino y que hubiera también formas, lo que son las obleas, y gracias a eso yo tengo la llave de la capilla. Entonces yo podía entrar a la capilla y dejar la capilla cerrada, y os confieso que yo todos los días estaba mínimo, estoy hablando con 15, 16 años, todos los días, entre 3 y 4 horas, leyendo mi Biblia, con las anotaciones y orando. Ahí inicio yo mi relación con el Señor, todos los días, 3, 4 horas. Mis compañeros, yo estaba estudiando el bachillerato, y si mis compañeros estudiaban, ¿qué os digo?, 5 horas diarias, pues yo estudiaba 2 horas, porque claro, es que yo estaba 4 en la capilla. Entonces ellos me veían en realidad estudiar 2 horas nada más, y empezaron a decir, claro, tanto orar, que al final se le aparece la Virgen, porque luego yo era uno de los que mejores notas sacaba del seminario. Bueno, eso fue mi etapa del seminario. Cuando yo me marcho al ejército, en España en aquella época era obligatorio ir al ejército, y me mandan al norte de África, a Melilla, yo adopté una costumbre, y era todos los días, yo me salía del cuartel cuando tocaba la posibilidad de irnos de paseo, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Encontré una cafetería que tenía una segunda planta que casi nunca había nadie. Entonces yo me iba con un bolso y llevaba en el bolso. Ahí tenía yo 21 años. Llevaba la Biblia de la Reina Valera del 1960, la Biblia de Jerusalén y el Nuevo Testamento interlineal en griego. Entonces yo ya leía la Biblia a 3 bandas. En aquella época no había ordenadores, no había tablets, no había teléfonos inteligentes, entonces era todo era a mano. Yo me ponía, me acuerdo, la Reina Valera en medio, la Biblia de Jerusalén a la derecha y el griego a la izquierda. Entonces iba leyendo un capítulo, mirando una, mirando otra, y anotando las cosas que yo encontraba en mi Biblia de la Reina Valera. Durante 10 meses seguidos, eso era lo que yo hacía en el ejército. Pero haciendo eso, yo también cogí la costumbre de orar al mismo tiempo que yo leía la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Que para esa comunicación que yo tenía con Jesús, realmente el leer la palabra de Dios mientras yo oraba al mismo tiempo, resulta que se convirtió en una actividad realmente significativa en mi vida espiritual. De hecho, pienso que ha sido la actividad más significativa en mi vida espiritual. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Ocurre que orar la palabra mientras la lees te hace descubrir que la Biblia es algo más que información. Te hace descubrir que la Biblia tiene misterios. Te hace descubrir que la Biblia tiene un poder espiritual. Que la palabra de Dios no es un libro más. La palabra de Dios no es un libro de autoayuda. Piense y hágase rico. No, la Biblia no tiene nada que ver con eso. Es mucho más que eso. Entonces, en la medida en que tú vas aprendiendo, orando la palabra de Dios, te vas dando cuenta del poder que tiene la palabra de Dios.
y cómo la palabra de Dios es un libro misterioso finalmente. Un libro con una riqueza tremenda y con una suerte de misterios realmente increíbles. Y el hecho de tú estar conectado con la enseñanza, con la palabra de Dios, también te conectas con la oración, y eso te conecta con otra cosa más, que es la revelación. Empiezas a darte cuenta de cosas que por años lo has leído y tú te das cuenta de que ahora de pronto descubres una profundidad que antes no habías caído en la cuenta. Yo os dije hace unos días que llevo varios días con unas, entre comillas, vamos a llamarlo así, con unas cosas que el Señor me está enseñando, unas revelaciones que no había caído en la cuenta después de haber estudiado, lo confieso, haberlo leído realmente en muchísimas ocasiones. Realmente, hermano, es una experiencia maravillosa el poder tener la palabra de Dios como algo realmente, como lo que es, algo sublime, algo realmente maravilloso. A mí personalmente, lo he dicho en varias ocasiones, me encanta. Yo las Biblias que tengo las trato de una manera diferente a cualquier otro libro. La Biblia es la Biblia. No la idolatro. No hago idolatría de la Biblia. No soy un bibliólatra. Pero leer la Biblia y hacer así y besarla como señal de amor, como señal de respeto, como señal de cariño, aquí está la palabra de Dios. Aquí está lo que Dios ha querido que sepamos. Aquí está lo que Él ha querido revelarnos. Son tantas cosas las que uno puede aprender y descubrir cuando lee lo que es la palabra de Dios, que realmente es algo maravilloso. Recuerdo en una iglesia en Estados Unidos, se me ocurrió preguntar hace creo que 2-3 años. Nunca más volveré a hacer esa pregunta porque me frustré en extremo. Se me ocurrió preguntarle a los hermanos que estaban allí, gente que llevaban en su andadura con el Señor algunos 20, 30 y 40 años. Y se me ocurrió preguntar, hermanos, de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis leído la Biblia por lo menos 10 veces? 10 veces. La gente se quedó callada pensando. 10 veces. Yo quiero que tú te hagas la pregunta hoy también aquí mientras escuchas esto. ¿Cuántas veces has leído la Biblia entera? ¿Has empezado en Génesis? De Génesis a Apocalipsis. Génesis a Apocalipsis, así, mira, entera. Génesis, Apocalipsis. Esta está un poquito más gorda porque trae anotaciones. Normalmente lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios no son tantas páginas. En el caso de estas porque es de estudio y tiene anotaciones. Y yo hice la pregunta 10. ¿Cuántos de las 500 personas que había en ese momento ahí habéis leído la Biblia en vuestra vida 10 veces? Bueno, para mi sorpresa, nadie levantó la mano. Y yo dije, bueno, es que 10 veces leer la Biblia, si lo piensas, realmente es mucho. Y entonces dije, no, me he pasado. Miguel, que tú has leído la Biblia mucho y te crees que todo el mundo lee la Biblia como tú. Bueno, venga, 5 veces. En toda vuestra vida, fijaros lo que estoy diciendo, en 30 años que tienes una Biblia en tus manos, ¿te ha dado tiempo a leerla 5 veces entera? Y de pronto, de las 500 personas que había allí, creo que me levantaron la mano 3 personas. Dije, bueno, 3 personas de entre 500 que han leído la Biblia por lo menos 5 veces. Y entonces dije, tengo que bajar. A ver, ¿cuántos han leído la Biblia 2 veces en toda su vida? Y ahí me la levantaron, creo que fueron 5. Ya llevaba 8. 500 personas, 8. Y entonces ya tuve que hacer la pregunta, bueno, a ver, ¿quién ha leído la Biblia por lo menos una vez? Una vez. Para mi sorpresa, la mano la levantaron otros 5 o 6. Eso me salen las cuentas de que de unas 500 personas aproximadamente, 480 nunca habían leído la Biblia ni siquiera una vez entera en su vida. Ni siquiera una vez entera en su vida. Llevando en los caminos del Señor 20, 30 años.
ni una sola vez en su vida. Y de pronto estaba un día escuchando una enseñanza de un rabino jasídico, y que yo escucho a menudo porque aprendo mucho conceptos y palabras en hebreo, y aparte enseña de una manera maravillosa, tiene una relación con Dios realmente maravillosa. Y entonces él estaba diciendo, cuando uno tiene un problema grave, uno puede dedicar al Señor la lectura del libro de los Salmos. Y entonces dije yo, los libros de los Salmos, 150 capítulos. Y el hombre lo estaba diciendo con una, así como, leerte el libro de los Salmos, 150 capítulos. Dice, está comprobado que si tú te pones a un ritmo muy tranquilo y muy normal, tú podrás leer el libro de los Salmos en 9 horas. Y yo dije, ¿9 horas? Eso lo tengo yo que probar. 9 horas. 150 capítulos. Bueno, tenía que hacer un viaje en avión, y el viaje en avión eran 7 horas. Entonces dije yo, en vez de no hacer nada en todo el viaje, fijaros, dije, me llevo mi Biblia, esta en concreto además. ¿A quién se le ocurre ir de viaje a los Estados Unidos con una Biblia que pesa 1,5 kilos? Y yo la llevaba en la mochila. Esas cosas solamente se me ocurren a mí. Este biblión en un viaje en avión hasta los Estados Unidos. Esta Biblia ha estado en los Estados Unidos, ahora que lo pienso. Y entonces, bueno, pues yo cogí y empecé a leer el libro de los Salmos y lo empecé a subrayar y dije, bueno, pues este hombre dice que en 9 horas, no lo he probado nunca. Bueno, al ritmo de mi lectura, que tampoco es que sea tan rápida, creo que la leí en 5. Leí el libro de los Salmos en 5 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Le he enseñado a los seminaristas a leer la Biblia, porque a veces la queremos leer con tantísima profundidad que sencillamente no pasamos de un versículo al día, y así nunca podremos tener una vista de pájaro de lo que es la Biblia. ¿Saben lo que pasa? Cuando yo era capellán de un centro de rehabilitación de toxicómanos, ya con esto sigo con el tema, estoy haciendo un pequeño paréntesis. Nosotros regalábamos la Biblia a los toxicómanos, y me acuerdo de una frase que le poníamos aquí en la primera página, le poníamos una frase, decíamos, este libro, fijaros si tiene razón la frase, a un toxicómano, decía, este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Curiosamente, cuando mejor hemos estado en nuestros momentos espirituales, casualidad, teníamos muchas ganas de leer la Biblia. Piensa un poco, piensa en tu pasado, en tu caminar con el Señor. Qué curioso que cuando leías la Biblia eran tiempos que tú te sentías muy bien con el Señor, y entonces te has confundido. Has pensado que porque estabas bien leías la Biblia. Y cuando entramos en la monotonía, entramos en el aburrimiento, entramos en el desánimo, en el enfriamiento del que habla Apocalipsis, en la tibieza, no tenemos ganas de leer la Biblia. Pero lo estamos interpretando mal. Si leemos la Biblia y perseveramos en ello, igual que hemos dicho, hay que perseverar en un tiempo de oración. Ahora te digo en esta noche, tienes que perseverar en un tiempo de lectura bíblica. Si no te haces un plan de orar y de leer la Biblia, ni oras ni lees la Biblia. Y se pasan los días y se pasan los años, y te pasa como aquellas personas que nunca habían leído la Biblia. Yo a veces me he preguntado, ¿cuántas veces habré yo leído la Biblia entera? Bueno, lo voy a dejar ahí en incógnita, porque no quiero caer en soberbia, ni en orgullo, ni en nada de eso, pero os aseguro que más veces de las que yo le estaba preguntando a la gente. Unas pocas de más veces. Hermanos, repito, leer, orar la palabra del Señor. Aprendamos a hablar con el Señor cuando leemos la Biblia.
Cuando aprendamos a orar con la palabra del Señor, acordáis que os hablé de los salmos. Yo hoy he leído el Salmo 84 y lo he leído en oración. Por cierto, ahora después cuando terminemos, en un momentito, lo voy a volver a leer otra vez con otra versión, que es la que yo me sé de memoria, que es con la Reina Valera, que es la Biblia que yo he utilizado como versión principal en mi enseñanza, en mis estudios y en mis predicaciones. Y la voy a volver a leer y podemos leerlo en oración. ¿Cómo se hace eso? Conviértete en el personaje del salmo, conviértete en el salmista. El salmista es el que dice esas cosas. Por ejemplo, dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. El que escribió eso y habla eso, tú conviértete en él. Y entonces ahora eres tú quien lo dice, no estás leyendo un salmo simplemente. Entonces fijaros qué interesante, dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Eso lo dice el salmista, pero ahora lo digo yo, Miguel Ángel, yo. Yo soy el que le estoy diciendo al Señor en esta noche: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Os voy a pedir, si tenéis vuestras Biblias a mano, que las tengáis preparadas y los vamos a leer todos juntos, yo aquí y vosotros en casa. Entonces, cuando comenzamos a leer la palabra en oración, vamos a comenzar a ver un cambio que va a suponer que vamos a amar la lectura de la palabra y vamos a amar más todavía la oración. No es un cambio de un día para otro, ojalá y fuera así, pero es un cambio que vamos a ver desarrollándose en el tiempo. Por eso la idea de permanecer. Por eso Jesús decía: permanecer en mí y yo en vosotros, permanecer en mí y yo en vosotros. Acordaros todo el tiempo de esto. Con el tiempo las palabras de Dios quedarán o vivirán en el corazón tan como Jesús prometió. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acordaros, aquí lo tenemos en lectura nada más, pero si oramos, esto que está en lectura baja y se viene a sembrar aquí en el corazón. Así que la escritura va a impactar nuestra mente y emociones y así también nuestra vida de oración crecerá. La palabra formará nuevos deseos para cada uno de nosotros mientras nos equipa para recibir la dirección del Espíritu Santo en oración. Y lo más importante, la oración se vuelve más agradable, más eficaz a medida que permitimos que la palabra permanece más en nuestros corazones. Tenemos dos categorías de escritura para leer en oración. Cuando tú leas la Biblia, os recomiendo que empecéis con el libro de los Salmos o con el Nuevo Testamento. Y existen dos grandes categorías relacionadas con el orar leyendo la palabra. Por un lado, promesas para creer y por otro lado, exhortaciones a obedecer. Es decir, promesa y mandamiento. Querigma y didaqué. Didaqué, enseñanza; querigma es proclamación. Promesas para creer, mandamientos para obedecer. Oramos las dos cosas. Oramos promesas que el Señor nos ha dado que nos las dé y exhortaciones que Dios nos da, oramos para cumplirlos nosotros. Las escrituras que se centran en esas promesas para creer son pasajes que declaran verdades, por ejemplo, como cuando dice que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios nos conduce, que Dios nos protege, que Dios nos sana, que Dios nos provee. Las escrituras que se centran en exhortaciones a obedecer son pasajes que nos ordenan, por ejemplo, a andar en amor y en pureza, a ser humildes con otros, a ponerle freno a nuestra manera de hablar, a servir a los otros, a dar tiempo, a dar dinero, etc. Entre las promesas para creer, cuando nos encontramos con una de ellas, lo que hacemos es convertirla en una conversación con Jesús. Por ejemplo, como hemos dicho, hay muchos versículos con promesas. De hecho, hemos llegado a decir que hay más de 7.000 promesas, 7.000 promesas en la Biblia. O sea, tenemos tema para orar con 7.000 promesas que hay. Estoy convencido, no lo he mirado en internet, pero seguro que si tú te metes en el Google y pones ahí lista de promesas que se encuentran en la Biblia, te aseguro que te van a salir ahí chorrocientas
directamente para que tú ya las tengas ahí a mano, las imprimas y las tengas directamente delante de ti. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una promesa para creer? Hacemos dos cosas. Ahora vamos a la parte práctica. Primero, darle gracias a Dios por esa verdad. Y segundo, pedirle al Espíritu Santo que nos dé una mayor comprensión de esa promesa. Hablamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una manera intercambiada. En lugar de estar muy preocupados por a cuál debo de dirigirme. Por ejemplo, Juan 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Quién está hablando? Jesús. Y dice finalmente, permaneced en mi amor. ¿Cómo sería un ejemplo práctico de orar? Primero, agradecerle a Dios por una verdad específica. Es decir, convertimos en una sencilla declaración de acción de gracia o de confianza. Cuando leemos que Jesús nos ama como el Padre le ama a Él, por ejemplo, podemos decir, gracias Jesús, porque me amas. Fijaros qué maravilloso es esto, lo estoy diciendo y me estoy emocionando yo mismo. Gracias Jesús, porque me amas con la misma intensidad con que el Padre te ama. ¿No es maravilloso esto? Pensarlo, orarlo. Gracias Jesús, porque tú me amas con la misma intensidad que te ama el Padre a ti. A menudo, como está pasando justo en este instante, podemos sentir la presencia de Dios cuando hablamos al Señor de esta manera. Yo personalmente me acabo de emocionar y aquí a mí lo que me gustaría es quedarme ya callado aquí en la presencia del Señor y no seguir hablando, pero me toca seguir hablando, tengo que seguir hacia adelante. ¿Cuánto disfruta Dios cuando conversamos con Él? Con el tiempo vamos a ir sintiendo un aumento de la presencia del Espíritu Santo, tocando nuestros corazones cuando le hacemos este tipo de declaraciones, como la oración que acabamos de hacer. Lo mismo lo hacemos con las otras promesas de la palabra de Dios, las que están relacionadas con el perdón, la guía, la protección, la provisión de Dios para con nosotros. Me acuerdo del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y podemos orar, gracias Señor, porque tú eres nuestro pastor, porque nada nos falta, nada nos va a faltar, porque tú cuidas de nosotros, en prados verdes nos harás reposar, junto a agua de reposo nos harás descansar. Unge en mi cabeza. Gracias Señor, porque preparas mesa delante de mí, de mis angustiadores. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias Señor, porque tú estás con nosotros, tú estás siempre con nosotros. ¿Veis cómo convertimos una palabra de Dios en oración? En segundo lugar, le pedimos a Dios también que nos dé mayor entendimiento de esa verdad específica. Mientras leemos que Jesús nos ama como el Padre le ama a Él, podemos orar diciendo, Jesús, dame un mayor entendimiento acerca de cómo me amas con la misma intensidad con la que el Padre te ama. Podemos orar, Señor, dame la revelación de ese amor tan grande que el Padre tiene por ti, que tú tienes por nosotros. Y vamos haciendo lo mismo con otras promesas. Oramos, muéstrame más acerca de cómo me perdona. Jesús, revélame más acerca de la provisión tuya en mi vida. Es algo realmente sencillo, pero con el tiempo el impacto en nosotros, os digo de verdad hermanos, que si lo ponemos en práctica, es muy significativo. Y luego están, con esto terminamos en esta noche, las exhortaciones a obedecer. A veces hay gente que me dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios para mi vida? Bueno, pues empieza proponiéndote obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Y nos encontramos exhortaciones a obedecer al leer la palabra. Y eso lo convertimos otra vez en una conversación con Jesús, tal como hemos hecho antes con la promesa. Hay muchos versículos que nos exhortan a obedecer respecto a nuestro tiempo, dinero, lo que hablamos, el trabajo, las actitudes, la comida, la bebida, los ojos, la sexualidad, el servicio, las relaciones, etc. Cuando leemos una exhortación a obedecer, hay que hacer dos cosas también.
La primera, comprometernos a obedecer esa verdad. Comprometernos a obedecer esa verdad. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Una vez más hablamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera intercambiable. En Juan 15, versículo 9, se nos exhorta a permanecer en amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. En este versículo la exhortación es a que permanezcamos en su amor. Para que obedezcamos esta exhortación se requieren varias cosas y que realicemos acciones específicas. Por ejemplo, significa vivir en su amor y habitar en él buscándolo y profundizando continuamente nuestra comprensión del mismo. Va a requerir tiempo, concentración, obedecer esta verdad específica. Estamos hablando de la exhortación más importante de Jesús en la Biblia, permanecer en su amor. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Mañana vamos a seguir con esto y vamos a hablar, como hemos hecho en los estudios anteriores, vamos a poner una lista de cosas que podemos hacer para orar, leer la palabra de Dios. En esta noche, como no queda ya tiempo, en vez de orar el Padre Nuestro, como me he comprometido a que digamos el Salmo 84 nuevamente, me viene a la memoria algo que es un concepto en el judaísmo, lo he dicho en varias ocasiones, y es cuando hacemos algo bíblico, como puede ser un culto, un servicio, una celebración de la Santa Comunión, un oficio vespertino, la lectura de unos textos bíblicos, un tiempo de oración, una limosna. En el judaísmo se habla de que eso genera, vamos a decirlo entre comillas, un mérito. Y el mérito puede ser usado a favor de otra persona. Por eso este rabino decía, es muy interesante poder orar el libro de los Salmos como un mérito a favor de una sanidad para una persona, como un remedio de sanidad por una persona. En esta noche quiero leer este salmo, que es mi salmo preferido, como un mérito por la sanidad de nuestro hermano José Martín. Así que lo leemos, como he dicho antes, en oración, nuevamente, y con esto vamos a concluir en esta noche nuestro oficio vespertino. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Veis? Esto es un ejemplo de cómo podemos convertir en oración lo que es el texto bíblico. Bien, pues dicho esto, hermanos, terminamos nuestra última parte de nuestro oficio diciendo: Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía,
justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, pues mañana, hermanos, terminamos con la segunda parte práctica de este estudio. Para animaros a ver la manera de ponerlo en práctica, mandaremos un documento, un escrito para que podáis, un PDF para que lo podáis seguir ahí en los comentarios del estudio que vamos a hacer mañana. Y seguimos orando por nuestro hermano José Martín, su esposa Mercedes, sus hijos, que Dios los tenga en su mano, en el hueco de su mano, y los cubra de misericordia. Amén. Que el Señor os bendiga. Mañana nos encontramos nuevamente aquí. Hasta mañana.